La palabra del Señor dice así: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verle se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Amén. Hasta aquí vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle al Señor que hable a nuestros corazones. Padre bendito, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido reunirnos en tu nombre. Te rogamos, Señor, que tú hables a nuestro corazón. Habla, Señor, a nuestro espíritu. Tú conoces, Señor, Padre, cómo ha venido cada persona a este lugar. Tú conoces su necesidad, tú conoces su hambre, tú conoces su anhelo, tú conoces su deseo. Lo ponemos delante de ti, Padre. Ministranos en esta hora. Espíritu Santo, muévete de la manera que tú quieres moverte en cada uno de los que estamos aquí. Señor, haz todo lo que tú quieras hacer, Señor, en cada persona, Padre. Señor, oramos para que ninguna persona salga de la misma manera que ha venido a este lugar, Señor. Que se vaya de este lugar confortado, animado, levantado por tu poder, Señor. Espíritu Santo, sé tú obrando en cada corazón. Padre, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Quisiera darle la bienvenida a todos. No sé si hay alguien que nos visita por primera vez. Si hay alguien que nos visita por primera vez, bienvenido. Y si no, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Bien, fíjense, ¿cuánto creen que Jesús al día de hoy sigue haciendo milagros y sigue haciendo señales? ¿Cuánto lo creen, hermano? Bueno, le hago la pregunta porque hay algunas personas que piensan que los milagros, las señales que hacía el Señor a través de los discípulos, pues ya habían terminado, han acabado. Es decir, o sea, que los milagros, las señales, los prodigios se fueron a la tumba con los discípulos. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Entonces, ¿ustedes creen, como yo también creo, que el poder de Dios sigue activo? ¿Que el Espíritu Santo sigue activo en cada uno de nosotros? ¿Que el Señor sigue haciendo maravilla en cada uno de nosotros? ¿Que el Señor sigue libertando? ¿El Señor sigue sanando? ¿El Señor sigue levantando paralíticos? Gloria a Dios. Entonces, verán, aquellos que creen, verán esto. El que no cree, no lo verá. ¿Por qué? Por su incredulidad. Porque el poder de Dios sigue activo.
Yo creo que el Señor hoy por hoy sigue sanando, sigue libertando, sigue restaurando. El Señor sigue haciendo milagros en nuestra vida. El Señor sigue haciendo cosas sobrenaturales en nuestra vida. Entonces estas señales te van a seguir. Porque la Biblia dice que a los que creen hay unas señales que le van a seguir. En Marcos capítulo 16, versículos 17 al 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebieren cosa mortífera, no le harás daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales seguirán a los que creen. No es que vas a ir detrás de las señales. Las señales te seguirán a ti. Y tú dirás, pero bueno, ¿y estas señales que habla la palabra, por qué no la estoy mirando? ¿Se hacen esa pregunta? ¿Se han hecho la pregunta alguna vez? No tengan miedo en decirla. Yo me la he hecho. Sí, yo me la he hecho. Pero hay dos razones. El por qué. Primero, si no cree, si no tiene la suficiente fe para ver el milagro de Dios, para ver el poder activo de Dios, puede hacer que no vea el milagro realizado en tu vida. Porque aquí dice que esto es para los que creen. Y fe es creer. Creer sin dudar. Porque si duda, no puede recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la otra razón es porque hay personas que realmente no predican a Cristo. ¿Sabe a quién predican? Prosperidad, historia, cuento, y no hablan de Cristo. No hablan del Cristo resucitado. Fíjense, los apóstoles se esforzaron para predicar a Cristo, para que conozcan a Cristo. Ellos se esforzaron para que la gente sepa a dónde acudir, a dónde la gente ir. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación, sino en Cristo Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús. Y hay personas que en vez de hacer famoso a Cristo Jesús, quieren ser ellos famosos. El Señor dice que no comparte su gloria con nadie. El Señor es al que nosotros tenemos que predicar. No es que me conozcan a mí o que conozcan al predicador, sino que conozcan a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es buscar más seguidores o más like. No, hermano. Porque entonces la gloria ya no es de Cristo, sino la gloria ya es de los hombres. Y hoy en día esto está pasando. Tenemos que predicar a un Cristo vivo,
a un Cristo que murió por ti, murió por mí y resucitó al tercer día, porque Él no está muerto, Él está vivo. La Biblia dice que la tumba está vacía. La tumba está vacía. ¿Por qué? Porque Él al tercer día resucitó. Resucitó. Jesús llegó a la tierra de Gadara, donde habían dos endemoniados muy feroz. Era muy peligroso pasar por donde estaban esos dos endemoniados, porque era muy violento. La Biblia dice que ellos vivían dentro de los sepulcros. Ellos vivían ahí. Vivían por ahí. Y no podía pasar nadie. ¿Por qué? Porque estaban endemoniados. Y esta gente, esos demonios eran muy violentos. Y lo llevaban a una condición de que lo ataban con grillos, con cadenas. ¿Y qué va? No podían sujetarlo. Y ahí moraban esos endemoniados. Pero allí llegó Jesús. ¿Por qué Jesús llegó? Porque allí había una necesidad que cubrir. Allí había una necesidad que cubrir, hermanos míos. En Mateo capítulo 8, versículo 29 al 34, dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de David? ¿Ha venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, ir. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron. Y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Fíjense, qué tremendo, hermano. Fíjense qué tremendo. Jesús libera a dos endemoniados que tenían demonios hasta más no poder. Y claro, esta gente no estaban viviendo como personas normales, sino estaban viviendo en los sepulcros. Y los cerdos, que realmente son animales, los demonios le pidieron al Señor Jesús que si le iba a echar fuera, que lo enviara a los cerdos. ¿Y qué le dijo el Señor? Ir. Y los demonios, ¿qué pasó? Entraron dentro de los cerdos. Y cuando ellos recibieron ese impacto, ellos salieron corriendo y cayeron por un despeñadero y entraron en el mar y se ahogaron, se murieron todos. Y fíjense qué cosa más curiosa, que esta gente, en vez de alegrarse por estos dos endemoniados que fueron liberados de Satanás, ¿qué hicieron ellos? Echaron a Jesús fuera de su contorno y se fue. En otra palabra, los cerdos tenían más valor que estos dos endemoniados. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor se marchó. ¿Por qué? Porque donde no quieren el Señor no está. El Señor está donde le quieren, donde le aman. Ellos le dijeron que se fuera de su contorno. Él se fue, se marchó. En Mateo capítulo
9, versículo 1 al 2 dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjense, cuando Jesús llega a su ciudad, dice que en Marcos habla de que este paralítico, en Marcos capítulo 2, habla que este paralítico fue llevado por 4 hombres al lugar donde estaba Jesús. Y no solo eso, sino que había tanta gente, una multitud, que no podían llegar hacia donde estaba Jesús. Ellos subieron al tejado, oiga, y descubrieron el tejado y bajaron el paralítico en medio donde estaba Jesús. Fíjense qué fe tan grande tenía estos hombres que llevaron al paralítico. ¿Y qué dice la palabra? Que el Señor lo sanó en aquella hora. El Señor lo sanó. Amén. Y el Señor sigue sanando hoy por hoy. ¿Cuánto lo creen? Amén. Él sigue sanando. ¿Por qué? Yo he sido sanado de mucha enfermedad, hermano. Sí, así como me ven, y le voy a contar un testimonio. Dije que el próximo domingo le iba a contar uno, pero le voy a contar uno. Sí, le voy a contar uno. Miren, antes de yo venir aquí a España, gracias al Señor que tengo una mujer sabia, una esposa sabia, muy sabia. El Señor pues le da sabiduría, las mujeres son sabias, le da mucha sabiduría. Y claro, yo cuando estaba en República Dominicana, yo tenía muchas complicaciones, tenía muchas enfermedades. Y en una, dice mi esposa, ella no me lo dijo a mí nunca, nunca me lo dijo. Porque ella estaba haciéndome la documentación para que yo viniera aquí a España. Y ella decía, bueno, yo no sé a qué rey vas para España, porque realmente no va a poder trabajar, porque realmente él siempre está enfermo. Entonces, ¿qué va a buscar para España? Pero ella nunca me dijo eso, hermano. Ella no me lo dijo allá. ¿Sabe cuándo me lo dijo? Hace como 3 años. O yo creo que menos de 3 años. Me lo dijo. Me dijo, no, yo pensaba dentro de mí y decía, ¿ya qué rey va a venir para acá? Porque si no puede trabajar, siempre está enfermo y tal. Y le voy a decir una cosa. Yo vine en el 2010, tengo 16 años y nunca he dejado de trabajar. Y siempre el Señor me ha tenido sano y me ha sanado de toda enfermedad. El Señor ha hecho maravillas en mi vida. Me ha sanado de tantas enfermedades que yo sé. Fíjense, le voy a decir otra cosa. Yo era donante de sangre, pero eso es una enfermedad, donante de sangre, hermano. Porque yo producía mucha sangre. La hemoglobina mía estaba muy alta, demasiado. Y llegaba un momento cuando yo me quería asfixiar porque tenía demasiada sangre. Y me decían los médicos, la única solución es donar sangre, hacerte donante. Y me hice donante. Iba a la Cruz Roja, donaba sangre. Pero ¿qué pasa? Te daban 3 meses mínimo para poder volver a donar sangre. Pero yo estaba produciendo tanta sangre que no llegaba a los 3 meses. Dije, Dios mío, ¿qué pasa? Oh, Dios. Y una vez fui a la Cruz Roja y le dije, mira, es que no puedo más. Me dice, mira, ¿tienes suficiente sangre para donar?
Pero es que no podemos sacarte más sangre porque no tiene el tiempo establecido. Y yo le dije, pero es que no puedo seguir. No puedo, me asfixio, me ahogo. Y ellos me dicen, te sacamos la sangre únicamente tú firmando un documento que tú te haces responsable a lo que pase. Y yo le dije, pues venga, lo firmo. Claro, realmente no sabe cómo te sientes porque es algo terrible, terrible. Pero, ¿sabe qué? Que el Señor me sanó de eso y yo no tuve que volver a donar sangre jamás de los jamases. Jamás de los jamases. También del estómago también. También Él ha hecho muchas maravillas en mi vida, que Él sigue sanando, Él sigue haciendo milagros, Él sigue haciendo obra en mi vida. Y como lo hace en mi vida, también lo hace en usted también. Solamente tiene que creerle al Rey de Reyes y Señor de Señores. De Él es la gloria, hermano. Jesús siempre llega donde hay necesidad. Mateo necesitaba un encuentro con el Señor Jesucristo. Este hombre era un publicano. ¿Sabe lo que es un publicano, no? Un recaudador de impuestos. Realmente, en el tiempo de Jesús, quien estaban gobernando allí en Israel eran los romanos, el imperio romano. Por tanto, Mateo trabajaba para el imperio romano. ¿Y qué pasa? Que los judíos lo tachaban y lo veían como un desleal, un traicionero que ha traicionado la patria. Porque encima estaba recaudando los impuestos, pero esos impuestos que él estaba recaudando no eran para Israel, eran para otro país, para otra nación, hermano. Porque los impuestos, bien, si se quedan en el país, pues pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Pueden hacer carretera, pueden hacer muchísimas cosas. Pero si se lo llevan a otra nación, pues poco se puede hacer. Y este hombre era odiado, era rechazado por los judíos. No podían ni entrar al templo, hermano. Lo que son los publicanos y pecadores. Publicanos porque estaban recaudando impuestos en el espacio público. Publicano. Y pecadores, bueno, ellos lo consideraban porque eran pecadores y no lo recibían, no lo aceptaban en el templo, en la sinagoga. ¿Qué quiero decirle con esto? Este hombre estaba viviendo una soledad terrible, hermano. Cuando era rechazado, marginado, apartado. ¿Sabe Dios cómo se sentía ese pobre hombre cuando llegaba la noche? ¿Cómo se bebía las lágrimas de la soledad? A lo mejor no podía hacer vida social, hermano, porque lo tenían tachado. Porque eso es lo que hace el mundo y también lo religioso. Eso es lo que hacen. Y el Señor ve todo. Y quiero decirte, hermano, que el Señor no pasa por alto o tu dolor o tu necesidad pasa desapercibido delante del Señor. No, hermano. El Señor sabe todo lo que tú estás pasando. El Señor sabe todo lo que tú estás viviendo. Por tanto, mantente confiando en Él. Mantente creyéndole a Dios, que Él tiene el poder para deshacer lo que te está agobiando. Él tiene el poder para deshacer lo que
te está llevando a vivir una vida en estrechez, en angustia. Él tiene el poder, hermanos. Y el Señor vio la necesidad de este hombre, a pesar de que era un recaudador de impuestos, pero necesitaba al Señor Jesucristo, como lo necesitamos tú y yo. En Mateo capítulo 9, versículo 9 al 10 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le dijo, y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Fíjense, Jesús pasó por donde estaba este hombre, pero solo le dijo una palabra: sígueme. No le dijo más nada. ¿Y qué hizo? Él acudió de inmediato, hermano, al llamado. Se levantó, dejó todo lo que estaba haciendo, porque él estaba ahí en su puesto de trabajo. La Biblia dice que estaba sentado en el banco de los tributos. Y se levantó y se fue y siguió a Jesús. ¿A cuánto está llamando el Señor para que le siga y deje todo? ¿A cuánto? A todos. ¿Y estamos dispuestos a dejarlo? ¿O no? ¿O le decimos: Señor, espérate, Señor, que entierre a mi padre? Señor, espérate que resuelva este problema que tengo que resolver. ¿Sabe la contesta que el Señor le dio a este hombre que le dijo: espérate que entierre a mis padres? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué significa esto? Aquellas personas estaban vivos físicamente, pero espiritualmente estaban muertos delante del Señor. Porque todo el que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo es el dador de la vida. Él es el que nos resucita a nosotros. ¿De qué? De la muerte. Estábamos muertos, pero el Señor nos resucitó. Ha resucitado nuestro espíritu, que estaba dormido, estaba muerto en delito y pecado. Pero el Señor nos ha resucitado, hermano. Y por tanto, estamos aquí. Por eso estamos aquí. De otra manera, no hubiésemos pudiera estar aquí. Si Cristo no nos hubiera resucitado, no pudiésemos estar aquí. Pero como Él ha resucitado nuestro espíritu, nuestra vida, pues entonces estamos aquí. ¿De qué? Porque estábamos muertos en delito y pecado. Ahora, aquí hay algo que me llama a mí sumamente la atención. Porque este hombre le hace un banquete. Y no solo eso, hace un banquete, sino invita a muchos publicanos a la casa, porque Jesús iba a estar allí. Es decir, que este hombre se convirtió en un evangelista, hermano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer todos nosotros? ¿Para qué? Para que conozcan a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y allí estaban todos sentados en la mesa con el Señor Jesucristo. ¿Y sabe lo que hacían los religiosos? Murmurar solamente. Y le decían que su maestro, a los discípulos, estaban sentados con los pecadores y los publicanos. Y el Señor, conociendo ya de antemano lo que ellos pensaban dentro de ellos, le dijo que Él no vino, que los sanos no tienen necesidad de médico, son los enfermos. Él no ha llamado a lo justo, sino ha llamado a los pecadores al arrepentimiento. Y te voy a decir algo, mi hermano. Si tú te consideras que eres justo, que no tiene pecado, que no hay pecado en tu vida,
este mensaje no es para ti. Pero si te considera que eres un pecador, entonces este mensaje es para ti y que necesita a Jesús. Necesitamos al Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña que el que dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. Por tanto, todos nosotros somos pecadores. Necesitamos al Señor. Ahora, una cosa es que seamos pecadores y otra cosa es que resida en el pecado. Nosotros tenemos que apartarnos del pecado. Lo que sabemos que es malo, lo que sabemos que ofende a Dios, debemos de desecharlo. Porque nosotros no estamos para agradarnos a nosotros mismos. Estamos para agradar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que fue el que dio su vida por nosotros. Amén. Amén. Denle un aplauso a nuestro Señor. La hija de Jairo necesitaba ser resucitada. Es decir, había una necesidad en aquella casa. Y allí llegó Jesús. Este Jairo era un hombre, era el principal de la sinagoga, es decir, de un templo, y tenía una hija de 12 años que estaba enferma. Y claro, le mandan el mensaje a un mensajero al Señor, y el Señor iba de camino. Pero ese mensajero no es como ahora, que ahora tenemos WhatsApp, ahora tenemos teléfono. Anterior no había eso. Anteriormente no había eso. Bien, pero cuando Jesús iba por el camino, la niña murió. A tal grado que venía un mensajero y le dijo: Jairo, ya no hay más nada que hacer. Ya humanamente no hay más nada que hacer. Y el Señor, esta fue la palabra del Señor: ten ánimo, Jairo. ¿Cuánto tienen ánimo de los que están aquí? ¿Cuánto tienen ánimo de los que están aquí? Si tienen a Cristo, tienen que estar animados, hermano. Porque Cristo es el que nos da ese ánimo para seguir, para avanzar, para seguir en su camino y no dejar de creer. Él le dijo: cree solamente. Y la Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. Todo le es posible. En Marcos capítulo 5, versículo 38 al 42 dice: y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Fíjense, se burlaban de él. Y hoy por hoy la gente se sigue burlando de Jesús. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Fíjense, solamente con una palabra le dijo: levántate a la niña. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es la resurrección. El Señor es la vida. Y la Biblia dice que aunque esté muerto, vivirá, porque el Señor lo resucita. Para el Señor no hay nada imposible, porque Él no tiene barrera. Él trasciende lo natural y lo sobrenatural. Lo trasciende el Señor, porque Él tiene el poder para hacerlo. Ahora, humanamente no había nada que hacer, pero como el Señor no tiene límite, Él lo puede hacer todo. Amén. Amén. Y lo hizo. La niña se levantó. Zaqueo necesitaba un encuentro con Jesús. Por eso el Señor
llegó donde él estaba. Este hombre era un hombre de baja estatura. Y claro, él había escuchado de Jesús. Y como la multitud apretaba tanto, la multitud seguía al Señor, él se subió encima de un árbol para ver al Salvador. Pero el Salvador ya todo lo sabe porque es omnisciente. Y él sabía que Zaqueo estaba en ese lugar. Y Zaqueo también era un hombre publicano, era un recaudador de impuestos. Es decir, que era odiado, era aborrecido, se encontraba solo, marginado y todo esto se encontraba. ¿Por qué? Porque era aborrecido por su propia nación, por los judíos, porque se había vendido ¿a qué? Al gobierno romano. Y fíjense lo que dice la palabra en Lucas capítulo 19, versículo 5 al 10, dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué estaba perdido? ¿Quién estaban perdidos? Todos nosotros estábamos perdidos. Y el Señor nos rescató, hermano. El Señor nos rescató. Ahora bien, fíjense, este hombre dice que se para en pie. Se pone de pie en la misma escena. Y dice que si a alguien él lo había defraudado, o a alguien le había quitado algo, que le quitó, porque realmente ellos cobraban más de lo que correspondía. Dice que se lo iba a devolver 4 veces más. Es decir, que hubo un arrepentimiento de este hombre de inmediato. No fue un arrepentimiento progresivo. Hoy dejo esto, mañana aquello, pasado lo otro. No, fue radicalmente. Lo dejó todo, como hizo Mateo. Y realmente el Señor eso es lo que quiere, que nosotros seamos radical con todo lo que hagamos. Que nos apartemos del mal. Que nos apartemos de lo que ofende a Dios. De lo que nos aparta de Dios. Que nos apartemos de eso. ¿Por qué? Porque Jesús vino a salvarnos, a ti y a mí. Y vino a buscar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos, pero ahora somos rescatados por Él. Lázaro necesitaba ser resucitado por Jesús. Y Jesús se desplazó hasta allí, hasta donde estaba. Y este hombre había muerto. Y estaba bien muerto, hermano, Estaba bien muerto porque llevaba 4 días de muerto este hombre. Ya su cuerpo estaba en decomposición, sus órganos estaban en decomposición, a tal grado que humanamente no se podía hacer nada, hermano. Su propia hermana, Marta, le dijo al Señor que ya olía mal, que ya no había nada que hacer. Su propia hermana
¿Por qué? Porque en ella también había incredulidad. Si hay incredulidad en nuestro corazón, no podemos ver el milagro de Dios. Porque esto es para lo que creen, hermano. Para lo que no creen, no lo vas a recibir. Y fíjense lo que dice en Juan capítulo 11, versículo 38 al 34, dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Fíjense lo que el Señor hace. Resucita a este hombre, a este muerto, que tenía 4 días ya de muerto. Y le dijo una sola palabra: Lázaro, ven fuera. Ahora, la palabra del Señor tiene poder, hermano. ¿Cuántos lo creen que tiene poder? Amén. El Señor dijo: sea la luz. ¿Y qué pasó? Se convirtió en inmediato en luz. También dijo: júntense todas las aguas. ¿Y qué hicieron las aguas? Se juntaron. Porque la palabra del Señor tiene poder. Tiene poder. Amén. Para hacer todo aquello que nosotros como humanos no podemos hacer. No lo podemos hacer. Humanamente no lo podemos hacer, pero Él sí lo puede hacer todo, porque en Él no hay limitación. Nosotros tenemos límites, tú tienes límites, pero el Señor no tiene límites, no tiene barrera que le detenga. Amén. Mateo capítulo 9, versículo 2 al 7, que fue el texto que leímos. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Ahora Jesús hace una pregunta aquí. ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O toma tu lecho, toma tu cama, levántate y vete a tu casa. ¿Qué es más fácil? Humanamente es imposible el hombre poder hacerlo. Es imposible para el hombre. Es imposible. Tanto, toma tu lecho, levántate y vete a casa. Eso no lo puede hacer ningún hombre. ¿Por qué? Porque si no opera el poder
divino, el poder sanador de Dios, no puede producirse la sanidad. Tiene que operar el poder de Dios para que pueda suceder el milagro, para que pueda suceder la sanidad. Y lo otro, tu pecado te son perdonados, solamente Dios puede perdonar el pecado. ¿Quién más puede perdonar el pecado? Pero para perdonar el pecado, alguien tiene que morir. Y ese alguien se llama Jesús de Nazaret, que murió por ti y murió por mí. Y es el único que puede perdonar el pecado. Después nadie más puede perdonar el pecado. Por tanto, las dos cosas eran difíciles. Ningún hombre lo podía hacer. Aunque sea tan sencillo que diga, levántate y anda. No lo puede hacer. Si el poder divino, si el poder sanador del Señor no opera, no puede suceder. Aquí hay algo que me llama a la atención, que los religiosos no captaron el mensaje. No captaron el mensaje que el Señor quería transmitirle a cada uno de ellos. ¿Sabe qué? Que Dios estaba entre ellos y ellos no se dieron cuenta. Dios estaba entre ellos por medio de Jesús. Y Jesús se lo dice. Le dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar el pecado. En Lucas capítulo 5, versículos 22, 21, no los tienen ustedes, pero dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aquí ellos están diciendo una pura realidad. Solamente Dios puede perdonar pecado. Nadie más puede perdonar pecado. Pero Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados al paralítico. Y el paralítico fue levantado y también su pecado fueron perdonados. Amén. Ahora, fíjense, en Juan capítulo 1, versículo 10 y versículo 11 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Estaba hablando de los mismos judíos. Él estaba entre medio de ellos, pero no le recibieron, no le reconocieron como Dios. Hasta el sol de hoy le están esperando como el Mesías, pero ya Él no viene como un siervo sufriente, sino como un vencedor, porque Él venció. Él venció. Y sabe que, hermano, que si Él venció, nosotros venceremos junto con Él. Este mismo Dios, si Jorge me puede ayudar, que habitó en medio de ellos, es el mismo Dios que está habitando en medio de nosotros. Yo pensé que iban a decir un amén. Ese Dios que habitó en medio de ellos es el mismo Dios que habita en medio de nosotros. El Señor dice en su palabra, en Mateo capítulo 18, versículo 20, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí Él está en medio nuestro. Y aquí hay más de 2 o 3 congregados en su nombre. Por tanto, Él está aquí, hermano. Jesús está aquí. Él está aquí. Aunque no le pueda ver físicamente, pero Él está aquí. ¿Sabe por qué? Porque Él lo ha prometido. Él ha prometido que estaría aquí. Él no miente a su palabra. Él dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo lo cumplirá, hermano. También dijo que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. ¿Cuánto lo creen, hermano? Cierren sus ojos, hermanos míos.
Cierren sus ojos porque el Señor sigue sanando, el Señor sigue libertando, el Señor sigue restaurando, el Señor sigue haciendo milagros, el Señor sigue levantando paralíticos. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo creo que el poder de Dios sigue activo. Yo creo que Él sigue haciendo maravilla con todo mi corazón. Y si lo cree, lo recibe, hermanos míos. Si lo recibe, Él le dijo a Marta: Marta, si crees, verá la gloria de Dios. Solo tiene que creer, hermano. No dude. No dude en tu corazón. Porque si duda, entonces no puede recibir nada de parte de Dios. Ustedes saben que Pedro iba caminando sobre la superficie del agua. Y cuando empezó a caminar, él parece que quitó la mirada, hermano, del maestro. Y una vez que quita la mirada, dice que se empieza a hundir. Y él clama al Señor, le dice: Maestro, sálvame que perezco. Y el Señor le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No debemos de dudar nunca, hermano. Crea con todo su corazón al Señor. Créale a Dios. Créale a Él y su palabra, que Él no miente. El Señor no miente. Lo que Él dice lo va a cumplir. Pase lo que pase, lo va a cumplir, hermano. Yo no sé si tú tienes promesa de parte de Dios, pero si tienes promesa, hermano, espérala. Espérala, que Él la va a cumplir. Él la va a cumplir. Espíritu Santo de Dios,